bienvenidos a Cyber Talks, episodio 4. Mi nombre es Sabrina Ramos y hoy tenemos como una invitada a la ingeniera Ana Lucía Cáceres. La ingeniera Ana Lucía Cáceres es ingeniera civil por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es magíster en Ingeniería Civil y Ambiental por la Carnegie Mellon University, CMU. Estos estudios fueron cubiertos mediante una beca parcial. Actualmente es candidata PhD en Ingeniería y Políticas Públicas e Ingeniería Civil y Ambiental en la CMU en Pittsburgh, Estados Unidos. Asimismo, se encuentra laborando como asistente de investigación en la misma casa de estudios. Su línea de investigación se orienta en el impacto del cambio climático en los sistemas de energía en economías emergentes, específicamente en el posible impacto del cambio climático en la generación de energía en hidroeléctricas, en Sudamérica y en África. Además de la búsqueda de oportunidades de sinergias entre distintos países que pudieran disminuir vulnerabilidades y riesgos a futuros. Bienvenida, ingeniera Ana, mucho gusto de tenerla aquí. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lucía Cáceres y sí, como Sabrina me ha presentado, soy ingeniera civil de la PUC y ahora actualmente soy candidata a doctora en Carnegie Mellon acá en Pittsburgh y estoy muy feliz de estar acá y compartir mis experiencias con ustedes. Bueno, vamos a iniciar la entrevista con ciertas preguntas que han elaborado nuestro equipo de Silent Talks y orientadas a la investigación que ya se ha mencionado antes. Bueno, que se titula Hydropower and the Climate Undersighting, Characterizing the Usable Capacity of Brazilian, Colombian, and Peruvian power plants under climatic scenarios. Primera pregunta sería, ¿cómo afectarían las variaciones de lluvia y derretimiento glaciar a las centrales hidroeléctricas en el Perú? ¿Y cuál es el grado de vulnerabilidad en el que nos encontramos? Claro, sí, bueno, básicamente lo que he estado trabajando en ese primer paper, que es sobre el impacto del cambio climático en las centrales hidroeléctricas, enfocado en Brasil, Colombia y Perú, vemos, lo que se trata de hacer es modelar, ¿cuánta agua va a haber disponible para poder generar electricidad en el futuro bajo estos diferentes escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces, sabemos que el cambio climático tiene el potencial de cambiar, de aumentar la temperatura a nivel global, pero cuando comenzamos a hablar del tema de la lluvia, las cosas se vuelven un poco más complejas. Entonces, hay partes del mundo que van a tener más agua y partes que van a secarse, ¿no? Entonces, parte de nuestro interés era ver, ¿esto cómo afecta un país como el Perú, ¿no? Entonces, el primer caso que empezamos dentro de ese paper que involucra también Brasil y Colombia, pero el Perú fue lo primero que vimos. Y en general, con el tema de las lluvias, lo que los modelos climáticos demuestran, y estos modelos climáticos son, existen investigadores alrededor del mundo que tienen estos grupos de investigación que básicamente modelan todas las interacciones físicas que puedan haber en la atmósfera para ver qué pasará con la temperatura, con la precipitación bajo diferentes escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces, utilizando esta información, vemos cuánta lluvia va a haber y eso cómo se traduce en generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, sobre todo lo que vemos en el tema del Perú es de que lo más probable es de que haya más lluvia. Y eso es bueno hasta cierto punto para la generación hidroeléctrica, porque más agua es más lluvia, ¿no? Más agua es más lluvia, es más generación, ¿no? O sea, tenemos más agua en la hidroeléctrica, podemos generar más electricidad. Pero eso solamente es hasta cierto punto, ¿no? Porque más allá de la capacidad, el diseño que tiene la hidroeléctrica, si le damos mucha agua al sistema, puede también colapsar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vemos cada cierta cantidad de años cuando viene, por ejemplo, el fenómeno del Niño y hay todas estas inundaciones, el Perú es súper vulnerable a las inundaciones en los diferentes valles que tenemos. Entonces, eso es un tema que se tiene que explorar, ¿no? Entonces, pareciera de que sí hay una posibilidad de poder generar más electricidad a partir de las hidroeléctricas bajo estos escenarios de cambio climático, pero hay una mayor vulnerabilidad a inundaciones. Y por el otro lado, por el lado del derretimiento glaciar, que es otra historia,
al aumentar las temperaturas a nivel global, como ya sabemos, los glaciares se derriten, ¿no? Y lo interesante de los glaciares peruanos es de que se encuentran en los trópicos, ¿no? O sea, el Perú tiene casi 3/4 de todos los glaciares tropicales. Y eso lo único que eso significa es que básicamente son los glaciares que se encuentran alrededor de la línea del Ecuador, ¿no? Porque el resto de glaciares en el mundo están en Antártica, en el Ártico, ¿no? Entonces el Perú tiene la mayoría de los que están alrededor de la línea del Ecuador, ¿no? Y esos glaciares tienen ciertas características interesantes porque se derriten todo el año. Entonces, en verdad, se congelan y descongelan durante la noche y el día. Pero lo triste es que esto hace que sean más vulnerables a estos cambios de temperatura, ¿no? Porque como no hay temporadas de congelamiento y temporadas de descongelamiento, básicamente se siguen descongelando todo el año mientras que la temperatura a nivel global va aumentando. Y de lo que vimos cuando estuvimos analizando las hidroeléctricas que se encuentran en zonas donde hay un montón de glaciares, es de que en general la lluvia que pareciera que fuera a aumentar compensa el derretimiento glaciar, porque los glaciares, por lo que vemos, se están retirando casi hacia el final del siglo. Hay ciertos glaciares que ya completamente desaparecen, pero las hidroeléctricas de por sí no son tan vulnerables, salvo una que otra hidroeléctrica se encuentran en lugares en donde hoy en día la mayor parte del agua que llega a la hidroeléctrica es de los glaciares. Y lo que hemos visto en este análisis que hemos hecho, solamente había una hidroeléctrica que básicamente tenía esa vulnerabilidad, porque todas las demás están en zonas mucho más aguas abajo, en donde el aumento de lluvia compensa cualquier falta de derretimiento glaciar, ¿no? Entonces, básicamente esas son las conclusiones que vemos. Para el Perú en general vemos que hay potencial de aumento de generación de hidroeléctricas, pero hay ese aumento de vulnerabilidad de inundaciones. Claro, porque hay un cierto aumento de este recurso. Y esa hidroeléctrica que, bueno, solo hay una, ¿verdad? Que está ahorita con vulnerabilidad. ¿Cuál sería esa hidroeléctrica? La que tiene vulnerabilidad en el tema de los glaciares es una hidroeléctrica que se llama Quitaraxa, que se encuentra en la cuenca del río Santa. Entonces eso es en Ancash, Claro. sí. Y la hidroeléctrica Cañón del Pato, que también está en la misma cuenca, como se encuentra más lejos, o sea, más aguas abajo, más hacia la costa, hay más lluvia como que se concentra y que llega a la hidroeléctrica. Entonces, por ejemplo, la hidroeléctrica del Cañón del Pato, que es más grande que Quitraxa, no tiene tanta vulnerabilidad en el tema del derretimiento glaciar, ¿no? Su investigación se basa en el modelo del equilibrio del agua. ¿Podría explicarnos cuáles son las variaciones que ustedes proponen en el modelo y por qué son útiles para el contexto sudamericano? Sí, básicamente, o sea, lo que nosotros hicimos con este trabajo es, existen, o sea, para modelar cuánta agua va a haber en el futuro o en general en una cuenca o en un punto determinado en una geografía, se pueden hacer diferentes tipos de modelos, ¿no? Ciertos modelos son más complejos y pueden ser hasta un poco más precisos, pero necesitas datos. Entonces, en general, en un montón de lugares, sobre todo en países en vías de desarrollo, etcétera, datos históricos no tenemos, ¿no? No existen datos históricos. O sea, nos entramos a la página web del CENAMI, que es el Servicio Meteorológico Nacional Peruano, y si te pones a buscar ahí para tratar de ver datos de ciertos lugares, hay mediciones, o sea, sí tenemos mediciones, pero hay huecos en las mediciones en donde hay años que faltan, hay errores en las mediciones que no se dieron cuenta, ni hubieron días de días en donde sale -999, entonces los datos no existen, no se pueden usar. Entonces, lo que queríamos hacer con este modelo era simplificarlo de cierta forma para poder ver estos indicadores de, ok, ¿qué es lo que pasaría bajo estos escenarios de cambio climático sin tener que utilizar
un montón de data histórica que no existe para el Perú o para el África, etcétera, ¿no? Entonces, por eso utilizamos un modelo de balance hídrico, que así se llama, un balance de agua, donde lo que se hace es, la idea básica es simplemente cuánta agua llega a un punto en una cuenca y cuánta agua se va. Y con eso, más o menos tienes cuál es la cantidad de agua que vas a tener disponible en cierto momento, ¿no? Entonces, el agua que llega es lluvia, puede ser nieve, o en el caso del Perú, puede ser derretimiento glaciar, ¿no? Los glaciares se derriten, el agua que sale de los glaciares va a pasar por cierto punto y llega la hidroeléctrica. Y hay otras variables, como por ejemplo el suelo, la tierra, chupa parte del agua, coge parte del agua, entonces esa agua se va, y luego también parte del agua por el calor y la temperatura se evapora, entonces esas son pérdidas. Entonces al final ese es un balance, entonces simplemente sumas y restas de agua que entra y agua que se va, y te queda en un momento determinado, en un mes o en un día o lo que sea, dependiendo cuál es tu precisión de tu modelo, te queda la cantidad de agua que tendrías en ese momento, ¿no? Y para eso, para poder utilizar eso, utilizamos estos resultados de estos modelos climáticos que expliqué en la parte anterior, que nos dan series de tiempo de lluvia y de temperatura, ¿no? Entonces, con esas series de tiempo, que básicamente es simplemente como que enero del 2005 a diciembre del 2099, datos diarios de lluvia en un lugar y de temperatura en un lugar. Entonces utilizamos esa data y esa data la metemos en el modelo para ver cuánta agua habría hacia el final, y podemos ver así, podemos armar estas curvas de cuánto está aumentando la cantidad de agua, y de ahí eso lo traducimos a generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, esos son los diferentes datos que cambian los resultados que uno puede tener, ¿no? Entonces, como se dice, estamos forzando el modelo con estos con estos resultados, las series de tiempo de cambio climático, ¿no? Entonces, estos modelos, tenemos dos escenarios de cambio climático que se utilizan, y aparte de eso, en cada escenario son 21 modelos de cambio climático de una base de datos que tienen todas estas simulaciones, porque al fin y al cabo son simulaciones, ¿no? Las predictivas esos son unos términos que en la comunidad de climática no les gusta utilizar, no les gusta decir que son predicciones, son simulaciones, estamos tratando de ver qué es lo que va a pasar, pero no es necesariamente una predicción, o sea, se ponen un poco sensibles con la terminología que se utiliza, porque no es de que se sabe que tal día, tal fecha, tal hora esto va a pasar, claro, ¿no? Sino estamos tratando de ver más o menos hacia tal década qué es lo que podríamos tener, ¿no? Entonces, solamente por aclarar la terminología. ¿Por qué decidieron medir el derretimiento de glaciares y nieve mediante el coeficiente rango día? ¿Y por qué realizar la medición por separado entre glaciar y nieve? Utilizamos esta forma de medir el derretimiento glaciar porque es en la comunidad, o sea, científica de los glaciares, es probablemente la manera más sencilla de medir cuánto se derriten los glaciares, ¿no? Y como estaba comentando, dado por todo el tema de datos, de restricciones de datos, buscamos la manera más sencilla de poder simular esto, ¿no? De poder modelar esto, ¿no? Y ¿por qué se utiliza un coeficiente diferente para los glaciares que para la nieve? Es porque los glaciares y la nieve se derriten distinto, ¿no? Entonces, la gente que estudia glaciares, dependiendo, y aún dentro de los glaciares, dependiendo de dónde están ubicados y de qué, a dónde están mirando, o sea, la cara del glaciar, si está para el este, el oeste, etcétera, se pueden derretir de distintas maneras, ¿no? Y la nieve también tiene distintas propiedades, ¿no? El glaciar es mucho más compacto que la nieve, entonces la nieve se va a derretir de cierta forma distinta, ¿no? Entonces, por eso se utilizan diferentes coeficientes para los glaciares
que para la nieve, ¿no? Y aún así, si uno se pone a leer la literatura del derretimiento glaciar en general, si los glaciares, por ejemplo, tienen impurezas o tienen más rocas o piedras entre el glaciar, se van a derretir de formas distintas que otros glaciares que no las tienen, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esa distinción entre los glaciares y la nieve, ¿no? ¿Qué factores los orientaron a concluir qué colaboraciones eran más factibles que otras entre los países de estudio? Sí, esa parte del estudio sobre todo lo hicimos con el caso de estudio de este paper que ahorita tenemos, que hemos enviado para publicación sobre el continente africano. Y esa idea surgió porque básicamente en África existen estos acuerdos en diferentes países para vender y comprar electricidad entre ellos, ¿no? Entonces hay 5 diferentes acuerdos o grupos de países que han firmado acuerdos que por el momento solamente son teóricos, porque no existe la infraestructura, no tienen las líneas de transmisión para poder mandar la electricidad de un lado a otro, pero bueno, hay esos acuerdos que existen para que los países se puedan vender electricidad, entonces cuando uno no tiene, el otro le puede vender y viceversa, ¿no? Entonces queríamos ver hasta qué punto podían ayudarse entre ellos, ¿no? Viendo solamente desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica, ¿no? Porque también, obviamente, uno puede vender electricidad producida por otras fuentes, ¿no? Entonces, lo importante que vimos en este estudio, principalmente vimos 2 aspectos. Uno es qué tanto se pueden ayudar estos países a nivel del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez has escuchado de que, por ejemplo, el Perú y Ecuador tienen distintas épocas de sequía y de avenida. Entonces, siempre hay una idea de que el Perú, por ejemplo, en la época seca puede comprar electricidad de Ecuador y en la época de lluvias puede vender la electricidad a Ecuador, ¿no? Una cosa así. Entonces, esa idea de qué tanto los países se pueden complementar cuando uno tiene electricidad y el otro no tiene, porque uno tiene lluvia y el otro no tiene, eso fue una de las cosas que vimos. Y eso era la complementariedad en el tiempo, es uno de los indicadores que vemos. Y luego el otro indicador que vemos es de que no solamente importa si uno puede producir y el otro no puede producir, sino también importa cuánto, ¿no? Porque si yo produzco 10 y el otro país en verdad necesita 100, aunque yo tenga para darle los 10, no es suficiente para el otro país, ¿no? Entonces era ver qué tan similares en nivel de generación son estos países. Entonces también analizamos eso, ¿no? Y encontramos resultados interesantes, un montón de las relaciones de complementariedad, que así les llamamos, que es que tanto se pueden complementar, involucran la construcción de grandes líneas de transmisión. Entonces hay ciertas restricciones a nivel de presupuesto y geopolítica, porque involucraría construir líneas de transmisión básicamente del norte al sur de África, que es un montón de kilómetros, entonces realísticamente hablando no es tan sencillo, pero la idea era ver qué tanto se podían ayudar entre sí, y luego lo otro que vimos era al estos países juntarse y generar la electricidad en conjunto a nivel de sistema, que tanto eso ayudaba a reducir la vulnerabilidad de diferentes variaciones que pueden haber bajo el cambio climático, y sí vimos de que existe un gran beneficio de que los países trabajen como sistemas conjuntos en vez de aislados, ¿no? Entonces, si estos países producen electricidad y empiezan a vender, a hacer estos intercambios juntos, pueden ayudar a que sus sistemas eléctricos sean más estables. Y eso es bueno tanto para los sistemas de electricidad en sí, en general, y a nivel del cambio climático había menos vulnerabilidad cuando eran sistemas en conjunto, ¿no? Entonces eso fue lo que vimos, pero ese análisis sobre todo lo hemos hecho para el continente africano. Y no es sencillo, y aparte que las relaciones entre los distintos países, hay un montón de tensiones. Sí. Solamente hoy en día, por ejemplo, Etiopía construyó una central hidroeléctrica enorme, y se está peleando con Egipto porque Egipto dice que le va a dejar sin agua porque están embalsando al río Nilo aguas arriba. Entonces hay ahí tensiones entre Etiopía y Sudán y Egipto por el agua, ¿no? Entonces, y eso solamente es por un proyecto, ¿no? Entonces,
cuando ya empiezas a juntar estos todos acuerdos y no sé qué, es más complicado en práctica que en la teoría, pero es interesante ver cómo realmente si hubiera esta cooperación se pueden lograr diferentes, se puede lograr disminuir estas vulnerabilidades hacia el cambio climático, y lo que sí es de que los acuerdos en papel existen, entonces por lo menos ya hay un primer paso de que Claro. tienen la intención de llegar a eso, ¿no? Entonces, es más como una especie de análisis exploratorio, ¿no? Pero ponerlo en práctica es un poco más complejo. ¿Por qué decidieron usar el algoritmo SCA, Choose Complex Evolution, para calibrar su modelo? Sí, bueno, es el modelo que hemos utilizado para la calibración, es un modelo también que en la literatura se usa ampliamente y teníamos la posibilidad de poder implementarlo en el mismo, el código del el modelo hídrico, del balance hídrico, es en R, que es un lenguaje de código de programación, y este modelo para la calibración también está disponible para poder utilizarlo en R, y por eso lo hemos usado. Existen otros modelos que se pueden utilizar que son hasta un poco más complejos, pero este fue el que hemos utilizado y es ampliamente aceptado en el campo de la hidrología, ¿no? Pero existen otras formas de calibrar modelos, ¿no? Que se pueden utilizar en general. ¿Cuáles fueron las dificultades que que has atravesado en tu proceso? ¿Cómo has encontrado una salida? ¿Qué dificultades has encontrado en esta investigación? Sí, yo creo que la verdad, hacer un doctorado o en verdad cualquier tipo de investigación en general es una prueba de perseverancia, sobre todo. Es un proceso que es súper largo y en el día a día a veces uno no ve como grandes avances, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que no olvidar es de que esto es un proceso a largo plazo, ¿no? Entonces, demora y uno tiene que seguir perseverando, ¿no? Entonces, varias veces las dificultades con las que me he encontrado es esa frustración de sentir de que uno no está avanzando, de que uno trabaja y trabaja y trabaja semanas y aún pareciera de que no hubiera hecho mucho, pero siempre llega un momento en el que es como que, oh, mira, todo, o sea, tiene sentido, o sea, ya como que comienza a tomar forma, ¿no? Entonces yo creo que en general es súper importante tener paciencia y no ser muy duro con uno mismo porque realmente es un proceso que requiere alta perseverancia, ¿no? Y las frustraciones que uno puede tener es de que uno trabaja, hace todo lo que puede por hacer su paper lo mejor que sea y lo mandas a un journal y te lo rechazan, ¿no? Y yo creo que en general uno tiene que aprender a tomar las críticas constructivas que hayan y hacerse oídos sordos a las críticas que realmente no aportan, ¿no? Que no ayudan. Y uno tiene que aprender a darse cuenta de qué es lo que realmente es útil y qué es lo que no, y que y simplemente seguir dándole a la investigación y creer en lo que uno está trabajando y así uno puede seguir avanzando, ¿no? Pero es un proceso que demora y es largo y uno tiene que tener como que mucha motivación personal, porque sin la motivación personal las cosas no avanzan, ¿no? Entonces, no es fácil no es fácil, pero al final sí es gratificante, ¿no? Ahora, hoy en día que ya estoy cerca a terminar el doctorado, voy a terminar ahora en enero, es como que ya veo la luz al final del túnel, pero es un proceso duro y uno siempre tiene que recordar de que va a demorar, pero uno va a llegar ahí, ¿no? Entonces, a donde uno quiere, ¿no? Entonces, sí, eso básicamente esa es mi experiencia personal con lo del doctorado y la investigación, ¿no? ¿Qué consejos usted le daría a un investigador principiante en esta línea de investigación? Sí, bueno, la verdad, yo creo que en la línea de investigación, pensándolo a nivel grande como el cambio climático y los sistemas de energía, es de que existen
muchísimos temas que son súper interesantes en los que uno puede trabajar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes que yo recomendaría es de que tomarse un tiempo como para realmente entender qué es lo que, cuáles son todas las opciones de lo que uno puede investigar, ¿no? Porque hay un montón de diferentes posibilidades y aún solamente en el tema de energía uno puede ver transporte, uno puede ver generación de electricidad y puedes ver dentro de cada uno de ellos hay diferentes ramas en donde uno puede especializarse. Entonces yo creo que vale la pena primero tomarse un tiempo de ver qué es lo que uno realmente quiere hacer, ¿no? Y de ahí en general yo creo que simplemente los mejores consejos es de que elijan una investigación, sobre todo si quieren dedicar la vida a la investigación, un tema, empezar con un tema que uno realmente le apasione, ¿no? Porque así como lo dije previamente, es un compromiso a mediano y largo plazo, entonces tiene que ser algo que uno realmente le apasione, porque van a haber momentos de frustración, sí, van a haber momentos en que uno quiera tirarlo todo por la borda, sí, pero si uno realmente le gusta lo que está trabajando, va a seguir, va a poder seguir haciéndolo, ¿no? Y siempre más adelante, si ya llevas años de años, obviamente, investigando el mismo tema, uno puede cambiar, ¿no? De rubro, pero yo creo que empezar con algo que uno realmente le gusta, porque si no te gusta, sinceramente yo creo que no tiene sentido perseguir o sea, hacer ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, hay tanto campo y hay tantas cosas que se pueden hacer a nivel de investigación dentro de lo que es el rubro de ingeniería sostenible en general, o temas que tengan que ver con ingeniería y políticas públicas, etcétera, que hay para investigar, ¿no? Pero uno realmente tiene que encontrar ese nicho que a uno le apasione y le guste para que realmente pueda tener éxito, ¿no? ¿Qué le llevó a elegir a Carnegie Mellon University para proseguir sus estudios de maestría y doctorado, ¿no? Sí, bueno, yo estudié ingeniero civil en la Universidad Católica y dentro del programa de ingeniería civil eh, teníamos que ver un curso de ingeniería ambiental, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ver este curso de ingeniería ambiental y ahí fue donde un poco más aprendí, porque yo había escuchado del cambio climático, etcétera, pero como que tuve la oportunidad de realmente ver más en detalle temas de cambio climático, cómo afecta, cómo la generación de energía puede influir en todos estos temas. Entonces, como que eso despertó mi interés, ¿no? Y a la hora de hacer mi tesis de pregrado, decidí enfocarme en también un tema que tenía que ver con ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, mi tesis de pregrado utilizo un método que se llama el análisis del ciclo de vida, donde básicamente ves cuáles son los diferentes impactos en el ciclo de vida de un producto, ¿no? Y en mi caso era como que cuáles son los impactos de edificios multifamiliares, o sea, de edificios de departamentos en Lima, ¿no? Entonces, cuando hice esa investigación, tuve la oportunidad de trabajar con un profesor en la Católica que había hecho un doctorado en el extranjero, entonces tenía esa idea de la investigación como que bien clara y realmente me despertó mi interés en la investigación y me di cuenta que eh, realmente me interesaba más esta rama de ingeniería ambiental y sostenible que la ingeniería civil tradicional. Entonces decidí que quería seguir mis estudios y hacer una maestría en ingeniería civil y ambiental, como que más orientadas en los temas de sostenibilidad. Y para eso estuve investigando diferentes universidades y Carnegie Mellon fue una de las que me llamó mi atención, fue mi primera opción. El programa que tenía para la maestría me gustó, era flexible en la cantidad de cursos que podía llevar y, y entonces postulé, ¿no? Entonces después de haber terminado la carrera del pregrado, estuve trabajando año y medio como asistente de investigación para un proyecto en la Universidad Católica, donde también hice investigación en este tema de análisis de ciclo de vida, y de ahí ya me mudé a Pittsburgh, a Estados Unidos, a hacer mi maestría en CMU, y haciendo la maestría me di cuenta que para lo que yo quería hacer a largo plazo, tener un doctorado iba a ser necesario,
Y había esta facultad en la universidad, este departamento que se llama Ingeniería y Políticas Públicas, que es un departamento así súper nicho que no muchas universidades tienen o casi ninguna tiene, que básicamente trata de hacer esta sinergia entre cómo la ingeniería puede influir, o sea, o las soluciones ingenieriles y técnicas pueden influir a la toma de decisiones y a las políticas públicas, ¿no? Entonces, así como puedes darte cuenta que me gusta hablar y siempre me ha encantado estar ahí como que metida a la hora de la toma de decisiones de cosas, me llamó un montón la atención y decidí postular al doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas y meterme, ¿no?, en ese rubro de, ok, cómo estas soluciones, o sea, porque nosotros somos técnicos y todo, pero deberíamos estar a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Y por eso empecé este doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas, ¿no? Y como ya había hecho la maestría en civil, también tuve la oportunidad de hacer el doctorado doble, ¿no? Con Ingeniería Civil y Ambiental también, ¿no? Pero así fue más o menos que llegué por acá y ahora ya estoy casi en la puerta de salida del doctorado. ¿Nos puede comentar o contar cómo llegó a ser o cómo llegó a ocupar el puesto de asistente de investigación en Pittsburgh o cómo son sus labores día a día, ¿no? Sí, bueno, el puesto de asistente de investigación, que es Research Assistant, básicamente viene por default, o sea, viene de por sí con el doctorado. Entonces, cuando entras al doctorado, básicamente eres un asistente de investigación, ¿no? Y en Estados Unidos, como es en la mayoría de universidades de Estados Unidos, cuando uno hace el doctorado, a uno, cuando te aceptan, te dan una posición como de asistente de investigación y te pagan por hacer la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me dan se llama un stipend, que básicamente es como lo que te pagan es para que puedas vivir, y y eso es por tus labores como research assistant, ¿no? Como asistente de investigación en la universidad. Entonces, básicamente lo que eso significa es de que uno tiene que cumplir con sus labores de investigador, hacer las investigaciones que uno tiene que hacer. Entonces, en mi programa específico, para graduarme, tengo que terminar 3 papers, 3 diferentes investigaciones, y además de eso, tengo que ser jefe de práctica una cantidad de veces. He sido jefe de práctica de diferentes cursos, en tanto ingeniería y política, en el departamento de Ingeniería y Políticas Públicas, como en el de Ingeniería Civil y Ambiental. Y también uno tiene que tomar unos exámenes para el doctorado, ¿no? Que son los exámenes de calificación del doctorado, que los tomas año y medio más o menos cuando uno entra al programa, ¿no? Entonces son los diferentes, como que hay ciertos hitos y luego el día a día es hacer investigación. Entonces, ahora, en este momento en el que estoy ya casi hacia el final del programa, básicamente lo que hago todos los días es me dedico a mi investigación. Entonces, eso significa escribir el paper, escribir la tesis o correr ciertos modelos para poder obtener resultados, pasarme ciertas horas haciendo gráficas, tablas, etcétera, que demoran un montón de tiempo. Pero básicamente es trabajo en la investigación, ¿no? Y al inicio del programa te había que balancear eso con llevar clases y el trabajo de las clases, ¿no? Porque también uno tiene que cumplir cierto requisito de clases y entonces hay que llevar las clases y luego obviamente cuando uno está llevando clases no puede dedicarse tanto tiempo a la investigación, entonces más o menos hay que hacer cierto balance, ver cuáles son las expectativas de avance con tu asesor, etcétera, ¿no? Pero hoy en día básicamente lo que hago es me dedico a la investigación y ahorita básicamente estas semanas lo que estoy haciendo es terminar de escribir mi tesis, terminar el último artículo que estoy terminando, terminar las últimas cosas que tienen que entrar en ese artículo, preparar una presentación para una conferencia a la que voy a ir en diciembre. Así que básicamente es full investigación, lo que uno diría investigación, que la verdad no es tan glamuroso, pero bueno, es entretenido. Sí, de hecho debe ser un trabajo muy dedicado. Y bueno, ahí se ven los frutos de todo lo que usted está haciendo, ¿no? Todas estas investigaciones, que de hecho son muy nutritivas para nosotros que todavía estamos en ese proceso de crecimiento. Y bueno, ya vamos a terminar la entrevista. De hecho, ha sido muy interesante poderle escuchar hablar sobre estas líneas de investigación, ¿no?
todo lo que es cómo el impacto del cambio climático nos puede afectar a estos sistemas de energía. De hecho, yo también he aprendido mucho de lo que nos está explicado, las metodologías que también ha realizado y todo el trabajo de modelamientos que también se hacen para poder calcular todo esto de las hidroeléctricas, ¿no? Ujú. Muchas gracias, ingeniera Ana. De verdad, no sé, aquí vamos a dejar sus redes sociales, vamos a dejar su correo, quizás de contacto, para que todos aquellos que ya estén viendo esta entrevista se puedan comunicar con usted, quizás tener preguntas sobre esta línea de investigación. Y más que todo, seguir aprendiendo de usted, ¿no? Ser una inspiración. Ya de aquí quizás la vamos a ver ya siendo una doctora. Sí, claro, no, yo feliz, cualquier persona que tenga preguntas de la universidad, de hacer una maestría slash doctorado en el extranjero, etcétera, yo siempre muy feliz de ayudar y muchas gracias por tenerme por hacerme esta entrevista, ¿no? Gracias. No, gracias a usted por participar aquí. Este es un pequeño espacio, esperamos que podamos seguir creciendo y bueno, de hecho, muchas gracias y a seguir aprendiendo. Vamos a terminar. Esto es todo por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.